Imagina por un momento que estás sosteniendo en tu mano una simple moneda, una de esas que has visto pasar miles de veces, una que quizás incluso ignoraste en el fondo de un cajón o dejaste olvidada en el bolsillo de un viejo pantalón. Ahora detente y piensa, ¿y si esa pequeña pieza de metal escondiera una historia que muy pocos conocen? ¿Y si no fuera solo una moneda común, sino una llave silenciosa a un pasado lleno de decisiones, cambios y momentos que definieron a toda una nación? Antes de seguir, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir no es algo que escucharás todos los días, y cada detalle puede cambiar la forma en la que ves el dinero para siempre. Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos hombres, especialmente aquellos que han trabajado duro toda su vida, reconocerán al instante. Una moneda que parece sencilla, pero que guarda un carácter firme, casi como las manos que la han usado durante décadas. No es una moneda moderna llena de diseños llamativos ni colores artificiales. Es una pieza sobria, directa, con una presencia que impone respeto sin necesidad de exageraciones. Piensa en los años 60. Una época de transformación, de decisiones difíciles, de cambios políticos y sociales que marcaron generaciones enteras. Mientras el mundo avanzaba, millones de estas monedas circulaban silenciosamente, pasando de mano en mano, acompañando compras pequeñas, viajes, decisiones cotidianas. Nadie imaginaba que décadas después, algunas de ellas serían observadas con lupa, analizadas con precisión y valoradas como verdaderos tesoros. Esta moneda en particular lleva el rostro de un hombre que simboliza liderazgo, resistencia y determinación. Un rostro que ha sido testigo de la historia desde mucho antes de que esta pieza existiera. Y al girarla, nos encontramos con una imagen que representa estabilidad, estructura y una nación que se levanta firme sobre sus cimientos. Todo en esta moneda habla de solidez, de permanencia, de algo que no se quiebra fácilmente, pero aquí es donde comienza lo interesante. Porque no todas las monedas son iguales, aunque parezcan idénticas a simple vista. Algunas esconden detalles que solo los ojos más atentos pueden detectar. Pequeñas variaciones, errores casi imperceptibles, marcas que no deberían estar ahí, y es precisamente ahí donde el valor comienza a cambiar. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces has tenido monedas en tus manos sin siquiera mirarlas con atención? ¿Cuántas veces has asumido que su valor era simplemente el que estaba grabado en ellas? La mayoría de las personas nunca se detiene a observar. Pero aquellos que sí lo hacen, son los que descubren oportunidades donde otros ven rutina. Esta moneda de 1962 no es solo metal. Es un reflejo de su tiempo. Fue creada en un momento en el que la precisión en la fabricación comenzaba a evolucionar, pero aún existían procesos que dejaban espacio para pequeñas imperfecciones. Y en el mundo del coleccionismo, esas imperfecciones no son errores, son oportunidades. Hombres entre 35 y 65 años suelen entender algo que otros pasan por alto. El valor real de las cosas no siempre es evidente. A veces está oculto, esperando a quien tenga la paciencia de buscarlo. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Imagina encontrar una de estas monedas en una vieja caja, entre objetos olvidados. Al principio no parece nada especial. Pero decides observarla con más detenimiento. Notas algo distinto, algo fuera de lo común. En ese momento, la curiosidad se convierte en interés, y el interés en una posibilidad real, porque sí, existen versiones de esta moneda que han cambiado la vida de quienes las encontraron. No por casualidad, sino por atención, por conocimiento, por no subestimar lo aparentemente insignificante, y aquí es donde empieza el verdadero juego. Diferenciar una moneda común de una extraordinaria no es cuestión de suerte. Es cuestión de saber qué buscar, dónde mirar y cómo interpretar lo que tienes frente a ti. En los próximos minutos, vamos a entrar en ese mundo. Vamos a desmenuzar cada aspecto, cada señal, cada pista que puede indicarte si estás frente a algo ordinario, o frente a una pieza que podría sorprenderte de una forma que jamás imaginaste. Pero antes de continuar, quiero que te quedes con esta idea: lo que parece pequeño, a veces tiene un peso enorme. Y lo que parece como una hora que ya tienes en mente la importancia de observar más allá de lo evidente. Vamos a profundizar en lo que realmente separa a una moneda común de una que puede despertar el interés de coleccionistas serios. Porque aquí no se trata de suerte ni de fantasía, se trata de detalles concretos que han pasado desapercibidos durante años. Cuando hablamos de esta moneda de 1962,
Lo primero que muchos hacen es fijarse únicamente en la fecha. Y sí, el año es importante, pero por sí solo no define el verdadero valor. Lo que realmente importa está en los pequeños elementos que rodean esa fecha. La forma de los números, la nitidez del grabado, incluso la alineación pueden decir mucho más de lo que parece. Existen monedas que, durante su proceso de fabricación, presentaron ligeras variaciones. Algunas fueron acuñadas con troqueles que ya estaban desgastados. Otras pudieron haber sido producidas con una presión diferente. Y en ciertos casos, hubo errores que no fueron detectados a tiempo. Estos factores, que en su momento parecían insignificantes, hoy pueden marcar una diferencia enorme. Imagina que tienes dos monedas frente a ti, ambas del mismo año, ambas con el mismo diseño general. A simple vista, son iguales. Pero al observar con más detenimiento, notas que una tiene un detalle extraño, una duplicación ligera en alguna parte del diseño, una línea que no debería estar ahí o una textura diferente en la superficie. Ese pequeño detalle puede ser la señal que cambia todo. Ahora piensa en esto. Durante los años 60, la producción de monedas era masiva. Se fabricaban millones de unidades para satisfacer la demanda de toda una nación. En ese volumen tan grande, era inevitable que algunas piezas salieran con características únicas. No eran muchas, pero suficientes como para que hoy sean buscadas con intensidad, y aquí es donde entra algo clave, la conservación. Porque no basta con tener una moneda rara. Su estado juega un papel fundamental. Una moneda que ha sido bien conservada, que no ha sufrido desgaste excesivo, que mantiene sus detalles nítidos, tiene un atractivo mucho mayor. Es como comparar una herramienta bien cuidada con una que ha sido maltratada durante años. Ambas cumplen su función, pero una tiene un valor mucho más alto. Muchos hombres entienden esto perfectamente. Saben lo que significa cuidar algo con el paso del tiempo. Saben reconocer la diferencia entre lo usado y lo bien preservado. Y en el mundo de las monedas, esa diferencia puede ser determinante. Ahora bien, no todo se trata de errores visibles. Algunas monedas destacan por su composición, por la calidad del material o por ligeras variaciones en su peso. Aunque parezca increíble, incluso una diferencia mínima puede indicar que estás frente a algo especial. Por eso, quienes se dedican seriamente a esto utilizan herramientas, comparan medidas, analizan cada aspecto con precisión, pero no te preocupes, no necesitas ser un experto para empezar a notar cosas importantes. Lo primero es cambiar la forma en la que miras. Dejar de ver una moneda como algo sin valor y empezar a verla como una pieza con historia, con características propias. Déjame plantearte otra idea. Muchas de estas monedas han pasado por generaciones. Han estado en bolsillos, cajas, cajones, herencias. Han sido ignoradas durante décadas. Y en ese tiempo, el mundo ha cambiado, el mercado ha evolucionado y el interés por ciertas piezas ha crecido de manera inesperada. Lo que antes era común, hoy puede ser escaso, y cuando algo se vuelve escaso, su valor comienza a subir. Pero no de forma uniforme. Solo aquellas piezas que cumplen ciertas condiciones son las que realmente destacan. Las que tienen ese algo que las hace diferentes. Aquí es donde muchos cometen un error, asumir que todas las monedas antiguas valen mucho dinero. No es así. La mayoría mantiene un valor bajo. Pero unas pocas, muy pocas, rompen completamente esa regla, y esas son las que estamos buscando entender. En este punto, quizás ya estés pensando en revisar tus propias monedas, o en recordar si alguna vez viste algo parecido. Eso es exactamente lo que quiero provocar, que empieces a cuestionar lo que tienes, que despiertes esa curiosidad que muchos han dejado de lado, porque la realidad es simple. Las oportunidades no siempre llegan en forma de algo grande y evidente. A veces llegan en forma de algo pequeño, silencioso, esperando ser descubierto, y esta moneda es un ejemplo perfecto de eso. En la siguiente parte, vamos a entrar aún más en detalle. Te voy a mostrar qué señales específicas deberías buscar, qué errores han llamado más la atención de los expertos y cómo identificar si una moneda tiene ese potencial que muchos pasan por alto. Así que mantente atento, porque lo que viene puede cambiar completamente perfecto. Ahora entramos en la parte donde todo empieza a tomar forma real. Aquí es donde la curiosidad se convierte en conocimiento,
y el conocimiento en una ventaja que muy pocos tienen. Quiero que imagines que tienes esta moneda frente a ti en este mismo momento. No la mires como algo cotidiano. Obsérvala como si fuera una pieza que podría esconder un secreto. Empieza por el rostro. Fíjate en cada línea, en cada relieve. ¿Notas algo fuera de lo normal? ¿Alguna duplicación ligera en los bordes? A veces, ese efecto casi imperceptible es una de las señales más buscadas. La duplicación, aunque suene técnica, es más común de lo que parece en ciertos casos específicos. Se produce cuando el diseño se imprime más de una vez de forma ligeramente desplazada. Para el ojo distraído, pasa desapercibido. Pero para alguien atento, es como encontrar una firma oculta. Y cuando aparece en monedas de ciertos años, puede elevar su interés de forma significativa. Ahora gira la moneda lentamente. Observa los bordes, la nitidez del diseño, la profundidad de los detalles. Las monedas que fueron acuñadas con mayor presión suelen mostrar un acabado más definido. Esto no solo las hace más atractivas visualmente, sino que también indica una calidad superior en su fabricación, pero hay algo más que debes tener en cuenta, algo que muchos ignoran por completo: las marcas de seca. Estas pequeñas letras, que suelen pasar desapercibidas, pueden cambiar completamente la historia de una moneda. Indican el lugar donde fue fabricada, y dependiendo de la producción de ese lugar en ese año específico, pueden hacer que una moneda sea más escasa que otra. Ahora piensa en esto como si fuera una herramienta de trabajo. No todas las herramientas son iguales, aunque tengan la misma función. Algunas son más precisas, más duraderas, más valiosas. Lo mismo ocurre aquí. Dos monedas pueden parecer idénticas, pero su origen y sus características las separan completamente en términos de valor. Otro punto clave es el desgaste. Y aquí es donde muchos pierden oportunidades. Una moneda que ha circulado mucho pierde detalles. Sus relieves se suavizan, sus líneas se vuelven menos visibles. Pero una moneda que ha sido guardada, protegida del uso constante, conserva su esencia original. Esa diferencia puede ser enorme cuando alguien con experiencia la evalúa. Imagina encontrar una moneda que, a pesar de tener más de medio siglo, mantiene su brillo, su definición, su carácter intacto. No es algo común. Y precisamente por eso, llama la atención. Ahora déjame llevarte a otro nivel de análisis. Existen monedas que presentan errores más evidentes, como desplazamientos en el diseño, partes mal alineadas o incluso detalles incompletos. Estos errores no son fallas sin valor, al contrario, son como anomalías que despiertan el interés de quienes buscan piezas únicas, y aquí viene algo importante: no todas las rarezas son fáciles de detectar. Algunas requieren paciencia. Requieren observar con buena luz, comparar con otras monedas, incluso usar una lupa si es necesario. Pero el esfuerzo puede valer la pena, porque mientras la mayoría de las personas sigue viendo estas monedas como algo sin importancia, hay quienes están dispuestos a pagar cifras sorprendentes por encontrar una pieza que cumpla con ciertas características específicas. Ahora te hago otra pregunta directa. Si tuvieras la posibilidad de descubrir algo valioso en algo que ya posees, ¿no valdría la pena tomarte unos minutos para observarlo con atención? Eso es exactamente lo que diferencia a quienes encuentran oportunidades de quienes las dejan pasar. Muchos hombres, con años de experiencia en la vida, saben que las mejores oportunidades no siempre son obvias. A veces están ocultas, esperando a quien tenga el ojo entrenado y la mente abierta, y esta moneda representa exactamente eso. En la siguiente parte, vamos a ir aún más lejos. Vamos a hablar de casos reales, de situaciones en las que una simple observación cambió completamente el destino de una moneda. Vamos a explorar cómo el mercado reacciona ante estas piezas y por qué algunas alcanzan niveles que parecen imposibles, así que no te desconectes ahora, porque lo que viene puede ser el punto donde todo encaja. Ahora es momento de hablar de algo que muchos consideran imposible, hasta que sucede. Historias reales, situaciones concretas en las que una moneda que parecía completamente normal terminó captando la atención de expertos, coleccionistas y compradores dispuestos a ir mucho más allá de lo esperado. Imagina a un hombre revisando objetos antiguos en casa. Nada fuera de lo común. Cosas guardadas durante años, papeles, herramientas viejas, recuerdos. En medio de todo eso, aparece una pequeña caja con monedas.
Sin intención especial, comienza a mirarlas una por una. La mayoría no llama la atención. Pero hay una, solo una, que parece un poco diferente. Al principio no sabe exactamente qué es. No hay nada exagerado, nada que salte a la vista de inmediato. Pero hay un detalle. Algo en el diseño, en la textura, en la forma en la que la luz se refleja sobre su superficie. Decide no ignorarlo. Decide mirar más de cerca ese momento, ese simple acto de curiosidad. Es donde todo cambia, porque lo que separa una historia común de una extraordinaria no es la suerte. Es la decisión de observar cuando otros no lo hacen. A partir de ahí, comienza un proceso. Comparación, revisión, análisis. Poco a poco, lo que parecía una simple sospecha empieza a tomar forma. Esa moneda no es igual a las demás. Tiene características que coinciden con ciertas variaciones poco comunes. Y lo que antes era solo curiosidad, se convierte en una posibilidad real. Ahora piensa en el mercado. No es un lugar estático. Está lleno de personas que buscan, que analizan, que compiten por encontrar piezas únicas. Cuando una moneda con características especiales aparece, no pasa desapercibida. Empieza a generar interés. Y cuando hay interés, hay movimiento, las subastas, las negociaciones privadas, los coleccionistas que han pasado años esperando encontrar algo específico, todos ellos entran en juego. Y en ese momento, el valor deja de ser una cifra fija. Se convierte en algo dinámico, impulsado por la demanda, la rareza y la historia detrás de la pieza. Aquí es donde muchos se sorprenden. Porque no estamos hablando de miles de monedas valiosas. Estamos hablando de unas pocas, muy pocas, que reúnen todas las condiciones necesarias para destacar, y eso es lo que las hace tan especiales. Ahora quiero que te pongas en ese escenario. Tienes una moneda. No sabes exactamente lo que vale, pero sabes que hay algo diferente en ella. Sabes que podría ser una de esas piezas que no aparecen todos los días. ¿Qué harías? ¿La guardarías sin más? ¿La gastarías sin pensarlo? ¿O te tomarías el tiempo de investigar, de entender, de descubrir su verdadero potencial? Esa decisión es más importante de lo que parece, porque en muchos casos, la diferencia entre perder una oportunidad y aprovecharla está en ese momento exacto, y aquí es donde entra otro factor clave, el conocimiento compartido. Personas que han aprendido, que han estudiado, que han dedicado tiempo a entender este mundo. Gracias a ellos, hoy es posible identificar patrones, reconocer señales y evitar errores comunes, pero incluso con toda esa información disponible, la mayoría sigue sin mirar. Sigue sin prestar atención. Sigue asumiendo que no hay nada especial, y eso es precisamente lo que mantiene viva la oportunidad para quienes sí lo hacen, porque mientras unos ignoran, otros descubren, mientras unos descartan, otros analizan. Mientras unos pasan de largo, otros encuentran valor donde nadie más lo ve, y esta moneda, la de 1962, ha estado en el centro de varias de estas historias. No porque todas sean valiosas, sino porque algunas han demostrado que incluso lo más simple puede convertirse en algo extraordinario bajo las condiciones adecuadas. En la siguiente parte, vamos a acercarnos aún más al punto final. Vamos a hablar de lo que realmente determina el valor en cifras, de cómo se construye ese precio que deja a muchos sin palabras, y de por qué algunas monedas logran alcanzar niveles que parecen sacados de otro mundo. Lo que viene no es solo interesante, es impactante. Ahora nos acercamos al punto donde todo empieza a tener un peso real, donde ya no hablamos solo de posibilidades, sino de cifras, de decisiones concretas y de cómo se define el valor en un mundo donde cada detalle cuenta. Cuando una moneda entra en el radar de coleccionistas serios, deja de ser un objeto común. Pasa a ser evaluada bajo criterios muy específicos. Aquí no hay suposiciones. Todo se analiza, el estado de conservación, la rareza, la demanda y, sobre todo, la historia que la respalda. El estado de conservación, por ejemplo, puede cambiarlo todo. No estamos hablando solo de si la moneda está limpia o sucia. Estamos hablando de que también ha sobrevivido al paso del tiempo. Los expertos observan si los detalles originales siguen intactos, si el brillo natural se mantiene, si hay marcas de desgaste o golpes. Cada pequeña señal suma o resta. Luego está la rareza real. No la que se dice, no la que se supone,
sino la que se puede comprobar. ¿Cuántas monedas con esas mismas características existen hoy en día? ¿Cuántas han sobrevivido en ese estado específico? Estas preguntas son las que realmente importan, y después viene algo que muchos subestiman, la demanda. Porque una moneda puede ser rara, sí, pero si nadie la busca, su valor no se dispara. En cambio, cuando hay coleccionistas que llevan años esperando encontrar una pieza específica, la historia cambia por completo. La competencia aparece. Y cuando varias personas quieren lo mismo, el precio comienza a subir. Ahora imagina ese momento. Una moneda que cumple con todos los criterios aparece en el mercado. No es perfecta por casualidad, lo es porque ha sobrevivido en condiciones excepcionales. Tiene características que la hacen destacar, detalles que no se encuentran fácilmente, y un historial que despierta interés. En ese instante, deja de ser solo una moneda. Se convierte en una pieza deseada, y aquí es donde ocurre algo interesante. El valor ya no depende únicamente de lo que es, sino de lo que representa. Representa tiempo, historia, rareza, y la posibilidad de poseer algo que muy pocos pueden tener. Muchos hombres entienden este tipo de valor. No es algo superficial. Es el resultado de años, de experiencia, de saber reconocer lo que realmente importa. Ahora bien, hablemos claro. No todas las monedas alcanzan cifras sorprendentes. De hecho, la gran mayoría no lo hace. Pero las que sí lo logran, lo hacen porque cumplen condiciones muy específicas, difíciles de replicar, y cuando esas condiciones se alinean, el resultado puede ser impactante. Subastas donde las cifras comienzan de forma moderada, pero poco a poco empiezan a subir. Alguien ofrece más. Otro no quiere quedarse atrás. La tensión crece. Cada oferta es una declaración de interés. Hasta que finalmente, el precio alcanza un nivel que deja a muchos en silencio. Ese momento no es casualidad. Es el resultado de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has tenido algo valioso sin saberlo? ¿Cuántas veces algo pasó por tus manos sin que le dieras la importancia que merecía? Este es el tipo de historia que cambia esa perspectiva, porque no se trata solo de esta moneda. Se trata de entender que el valor no siempre es evidente. Que a veces está oculto, esperando a quien tenga la capacidad de verlo, y justo cuando crees que ya has entendido todo, es cuando llega la parte final. En la siguiente parte, vamos a cerrar esta historia con algo que realmente te va a sorprender. Una cifra que no parece real, pero que refleja el potencial que puede existir en una pieza como esta cuando todo encaja perfectamente. Prepárate, porque el final no es lo que esperas. Ahora nos acercamos al punto donde todo empieza a tener un peso real, donde ya no hablamos solo de posibilidades, sino de cifras, de decisiones concretas y de cómo se define el valor en un mundo donde cada detalle cuenta. Cuando una moneda entra en el radar de coleccionistas serios, deja de ser un objeto común. Pasa a ser evaluada bajo criterios muy específicos. Aquí no hay suposiciones. Todo se analiza, el estado de conservación, la rareza, la demanda y, sobre todo, la historia que la respalda. El estado de conservación, por ejemplo, puede cambiarlo todo. No estamos hablando solo de si la moneda está limpia o sucia. Estamos hablando de que también ha sobrevivido al paso del tiempo. Los expertos observan si los detalles originales siguen intactos, si el brillo natural se mantiene, si hay marcas de desgaste o golpes. Cada pequeña señal suma o resta. Luego está la rareza real. No la que se dice, no la que se supone, sino la que se puede comprobar. ¿Cuántas monedas con esas mismas características existen hoy en día? ¿Cuántas han sobrevivido en ese estado específico? Estas preguntas son las que realmente importan, y después viene algo que muchos subestiman, la demanda. Porque una moneda puede ser rara, sí, pero si nadie la busca, su valor no se dispara. En cambio, cuando hay coleccionistas que llevan años esperando encontrar una pieza específica, la historia cambia por completo. La competencia aparece. Y cuando varias personas quieren lo mismo, el precio comienza a subir. Ahora imagina ese momento. Una moneda que cumple con todos los criterios aparece en el mercado. No es perfecta por casualidad, lo es porque ha sobrevivido en condiciones excepcionales. Tiene características que la hacen destacar,
detalles que no se encuentran fácilmente, y un historial que despierta interés. En ese instante, deja de ser solo una moneda. Se convierte en una pieza deseada, y aquí es donde ocurre algo interesante. El valor ya no depende únicamente de lo que es, sino de lo que representa. Representa tiempo, historia, rareza, y la posibilidad de poseer algo que muy pocos pueden tener. Muchos hombres entienden este tipo de valor. No es algo superficial. Es el resultado de años, de experiencia, de saber reconocer lo que realmente importa. Ahora bien, hablemos claro. No todas las monedas alcanzan cifras sorprendentes. De hecho, la gran mayoría no lo hace. Pero las que sí lo logran, lo hacen porque cumplen condiciones muy específicas, difíciles de replicar, y cuando esas condiciones se alinean, el resultado puede ser impactante. Subastas donde las cifras comienzan de forma moderada, pero poco a poco empiezan a subir. Alguien ofrece más. Otro no quiere quedarse atrás. La tensión crece. Cada oferta es una declaración de interés. Hasta que finalmente, el precio alcanza un nivel que deja a muchos en silencio. Ese momento no es casualidad. Es el resultado de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has tenido algo valioso sin saberlo? ¿Cuántas veces algo pasó por tus manos sin que le dieras la importancia que merecía? Este es el tipo de historia que cambia esa perspectiva, porque no se trata solo de esta moneda. Se trata de entender que el valor no siempre es evidente. Que a veces está oculto, esperando a quien tenga la capacidad de verlo, y justo cuando crees que ya has entendido todo, es cuando llega la parte final. En la siguiente parte, vamos a cerrar esta historia con algo que realmente te va a sorprender. Una cifra que no parece real, pero que refleja el potencial que puede existir en una pieza como esta cuando todo encaja perfectamente. Prepárate, porque el final no es lo que esperas.